Última hora. 14 millones de personas. En un instante. A oscuras. Los semáforos apagados, las bombas de agua detenidas, los centros financieros paralizados, los ascensores bloqueados, las comunicaciones cortadas. Teherán, la capital de Irán, quedó sumida en el silencio y la oscuridad en cuestión de segundos. Y lo que ocurrió después es la historia que los medios convencionales no están contando con la profundidad que esta situación merece. Porque esto no fue un fallo técnico. No fue una coincidencia. Fue una operación diseñada con una precisión que está redefiniendo lo que significa la guerra moderna. Y sus consecuencias van mucho más allá de unas horas sin luz en una ciudad. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a analizar hoy explica por qué este evento marca un antes y un después en el conflicto con Irán. Para entender lo que ocurrió en Teherán y por qué importa tanto, primero tienes que entender un principio que los estrategas militares llevan décadas estudiando, pero que raramente se ve aplicado con esta claridad y esta precisión en un conflicto real. El principio es este. No necesitas destruir un ejército si puedes destruir lo que lo hace funcionar. Un soldado en un túnel subterráneo a 50 metros de profundidad es invulnerable a casi cualquier cosa que venga del exterior. Pero ese mismo soldado, en ese mismo túnel, sin electricidad, sin ventilación, sin agua, sin comunicaciones, sin capacidad de recibir órdenes o de transmitir información, es completamente inútil desde el punto de vista militar. No porque haya sido derrotado directamente, sino porque el sistema que lo conecta con el resto de la estructura militar ha sido cortado. Eso es exactamente lo que ocurrió en Teherán. Y la manera en que ocurrió dice mucho sobre la sofisticación de la operación y sobre lo que viene a continuación. La operación se dirigió a la infraestructura de transmisión eléctrica que alimenta la capital iraní. No a edificios, no a instalaciones militares visibles, no a objetivos que generarían imágenes dramáticas de destrucción masiva, sino a las torres de alta tensión, las estaciones transformadoras y los nodos de conexión críticos que forman la columna vertebral del sistema eléctrico de la ciudad. Las imágenes satelitales que han estado circulando entre los analistas muestran algo que resulta revelador cuando sabes qué estás buscando. No hay cráteres masivos. No hay zonas de destrucción generalizada. Lo que hay son daños muy específicos en puntos muy concretos de la red de transmisión. Daños que sugieren el uso de municiones de precisión diseñadas específicamente para interrumpir la transmisión de energía en lugar de causar una destrucción física masiva. Es la diferencia entre usar un mazo y usar un bisturí. El mazo hace más ruido. El bisturí hace más daño donde importa. El resultado fue inmediato. Una gran parte de Teherán quedó sin suministro eléctrico en cuestión de segundos. Y lo que siguió fue exactamente el efecto dominó que los planificadores de la operación habían calculado. Los centros financieros de la ciudad se paralizaron. Los cajeros automáticos dejaron de funcionar. Los terminales de pago en los comercios se apagaron. Las transferencias electrónicas de dinero se interrumpieron. En una ciudad de 14 millones de personas donde la economía digital es parte fundamental de la vida cotidiana, eso no es simplemente un inconveniente. Es el inicio de una crisis que en cuestión de horas puede convertirse en pánico. Pero eso era solo la superficie. Lo más crítico ocurría en otro nivel. Las bombas eléctricas que suministran agua potable a los habitantes de Teherán se detuvieron. En una ciudad que ya venía enfrentando problemas de escasez de recursos básicos, cortar el agua a 14 millones de personas no es un problema que se resuelva en horas. Es un problema que en días puede convertirse en una crisis humanitaria con consecuencias que van mucho más allá del ámbito militar. Los semáforos fallaron. El caos en las calles fue inmediato. Y el corte simultáneo de Internet y comunicaciones creó un vacío de información que en las horas siguientes fue llenado por rumores y pánico que se propagaron de manera exponencial. El gobierno iraní intentó mantener la narrativa oficial.
El Ministerio de Energía declaró que la situación estaba bajo control, que se trataba de daños menores en las líneas de transmisión, que la normalidad se restablecería en breve. Pero la realidad en las calles contaba una historia completamente diferente, porque lo que el gobierno iraní no podía explicar de manera convincente era la magnitud y la simultaneidad de los fallos. Y porque en un contexto donde las comunicaciones estaban cortadas y la información oficial era escasa, la gente llenó ese vacío con lo que sabía y con lo que temía. Ahora bien, el impacto visible en la vida civil de Teherán era grave, pero el impacto en la estructura militar iraní era potencialmente mucho más significativo. Y ese es el aspecto de esta historia que merece ser analizado con más detenimiento. Irán ha invertido durante décadas en instalaciones militares subterráneas, complejos excavados a decenas de metros bajo tierra, protegidos por capas de hormigón reforzado, diseñados para ser prácticamente impenetrables desde el exterior. La lógica de esa inversión era perfectamente racional. Si no puedes alcanzarme desde arriba, coloca tus instalaciones más críticas tan profundo que ningún sistema del exterior pueda llegar hasta ellas. Pero esa lógica tiene un talón de Aquiles que los planificadores de la operación sobre Teherán conocían perfectamente. Una instalación subterránea no es autosuficiente, por muy profunda que esté, por muy gruesas que sean sus paredes, por muy sofisticada que sea su construcción. Necesita energía de la superficie para funcionar. Necesita energía para los sistemas de ventilación que bombean aire fresco hasta las profundidades donde trabaja el personal. Sin ventilación, el nivel de oxígeno en el interior comienza a disminuir. Los gases que normalmente se extraen empiezan a acumularse. En cuestión de horas, el espacio que parecía un refugio impenetrable se convierte en un problema de supervivencia básica. Necesita energía para las bombas que drenan el agua subterránea de manera continua. Sin esas bombas funcionando, el agua subterránea que rodea cualquier estructura enterrada empieza a filtrar hacia el interior. No de manera instantánea, pero de manera progresiva e inevitable. Necesita energía para los sistemas de refrigeración que mantienen a temperatura operativa los servidores, los sistemas de radar, los centros de mando y control. Los superordenadores y los sistemas de procesamiento de datos militares generan cantidades enormes de calor cuando están en funcionamiento. Sin refrigeración activa, esos sistemas se sobrecalientan. Y cuando se sobrecalientan, o se apagan automáticamente para protegerse, o se dañan de manera permanente. En cualquiera de los dos casos, el centro de mando que dependía de ellos queda ciego. Y necesita energía para las comunicaciones, para recibir información del campo, para transmitir órdenes a las unidades, para mantener la coordinación, que es la diferencia entre un ejército que funciona y un conjunto de unidades aisladas que no saben qué están haciendo los demás. Cuando el suministro eléctrico de la superficie se interrumpe, todo eso empieza a fallar simultáneamente. No de manera instantánea. Porque por supuesto las instalaciones militares críticas tienen generadores de respaldo. Pero aquí es donde la situación revela su complejidad real. Los generadores de respaldo son exactamente eso. Respaldo. Están diseñados para mantener los sistemas funcionando durante un periodo limitado mientras se restablece el suministro principal. No están diseñados para reemplazar de manera indefinida una red eléctrica completa. El consumo energético de un complejo militar subterráneo de gran escala es enorme. Los sistemas de radar de alta potencia, los centros de datos militares, los sistemas de ventilación y bombeo a gran escala, todo eso consume cantidades de energía que los generadores de respaldo no pueden sostener de manera indefinida. Agotarán su combustible. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo? Y aquí está el segundo problema que los planificadores de la operación habían calculado. Reabastecer de combustible a los generadores de instalaciones subterráneas requiere transportar ese combustible hasta ellas. Lo que significa camiones cisterna moviéndose por las calles o carreteras que llevan a esas instalaciones. Y en un contexto donde esas rutas están siendo observadas,
donde cualquier movimiento significativo de vehículos hacia instalaciones militares conocidas puede ser detectado y potencialmente interrumpido. Mantener un flujo constante de combustible para los generadores se convierte en un problema logístico muy serio. Los sistemas de respaldo están diseñados para dar tiempo a un apagado seguro o para responder a emergencias de corto plazo, no para sostener operaciones militares completas durante días. Y cuanto más tiempo dure la interrupción del suministro principal, más se degradan las capacidades de esas instalaciones. Pero el impacto de lo que ocurrió en Teherán no se limita a los aspectos técnicos y operativos que acabamos de describir. Hay una dimensión psicológica y política que es igual de significativa. Quizás más. El régimen iraní ha construido durante décadas una narrativa de fortaleza, de resistencia, de capacidad para defender el territorio y proteger a la población frente a las presiones externas. Esa narrativa es parte fundamental de la legitimidad política del régimen, no solo ante el mundo exterior, ante su propia población. Cuando la capital de un país queda sin luz, sin agua, sin comunicaciones, en cuestión de segundos, esa narrativa recibe un golpe que es muy difícil de manejar con las herramientas de la comunicación oficial. Porque la oscuridad en las calles de Teherán es visible. Es tangible. No puede ser desmentida por un comunicado oficial. La gente que vivió esas horas sin luz, sin agua, sin acceso a comunicaciones, sabe lo que ocurrió independientemente de lo que diga el gobierno. Y eso crea una fisura entre la narrativa oficial y la experiencia vivida de la población que es extraordinariamente difícil de cerrar, que genera preguntas que el régimen no puede responder de manera convincente, que socava la confianza en la capacidad del Estado para proteger lo más básico. Si no pueden mantener las luces encendidas en la capital, ¿qué pueden proteger realmente? Hay otro aspecto de la situación que los informes de campo están describiendo con una consistencia que los analistas están tomando muy en serio. El impacto sobre la cohesión interna de la estructura de mando militar iraní. Las operaciones de precisión que alcanzaron objetivos en diferentes partes de Teherán simultáneamente con el apagón generaron inmediatamente una pregunta que, en el contexto militar, es devastadora. ¿Cómo sabían exactamente dónde golpear? ¿Cómo conocían con ese nivel de detalle la ubicación de los nodos críticos de la red eléctrica? ¿Cómo podían tener información tan precisa sobre qué puntos específicos debían ser alcanzados para producir exactamente el efecto que se produjo? La respuesta más inmediata y más perturbadora para la estructura de mando iraní es que alguien proporcionó esa información desde dentro. No necesariamente. Puede haber otras explicaciones que involucran inteligencia de señales, imágenes satelitales de alta resolución, análisis de la red eléctrica desde fuentes abiertas. Pero en un contexto de enorme presión y de paranoia creciente, la sospecha de infiltración es suficiente para causar un daño que va más allá de cualquier daño físico. Cuando los comandantes empiezan a sospechar de sus propias unidades, la comunicación se reduce. La coordinación se deteriora. Las decisiones se ralentizan porque nadie quiere compartir información con alguien en quien no confía completamente. Y una estructura de mando que no confía en sí misma es una estructura de mando que ha sido degradada de la manera más profunda posible. No mediante un ataque externo, sino mediante la introducción de la desconfianza en su propio interior. Hay una red que se extiende mucho más allá de las fronteras de Irán que también está siendo afectada por lo que ocurrió en Teherán. Irán ha construido durante décadas una red de influencia regional que opera a través de grupos proxy en múltiples países de Oriente Medio. Grupos en Irak, en Siria, en Líbano, que operan bajo cadenas de mando que están conectadas con el cuartel general central en Teherán, que reciben financiación, orientación operativa e inteligencia desde esa central. Cuando las comunicaciones en Teherán se interrumpen, cuando los centros de procesamiento de información que coordinan esa red quedan sin energía, cuando la capacidad de transmitir información en tiempo real desde el centro hacia la periferia se degrada,
Esos grupos quedan aislados. No de manera permanente, no de una vez para siempre, pero de manera suficientemente significativa como para que su capacidad operativa se vea reducida durante el período en que esa conexión está degradada. Y desde el punto de vista de los que planificaron la operación sobre la red eléctrica de Teherán, eso crea una ventana. Un período en que la coordinación entre el centro y los grupos regionales es más difícil, en que la respuesta a eventos en la región tarda más en organizarse, en que las decisiones que normalmente se tomarían en horas tardan días, una ventana que puede ser aprovechada. Hablemos de lo que significa todo esto para la evolución del conflicto. Porque el apagón de Teherán no es un evento aislado. Es parte de una estrategia que los analistas están empezando a identificar con más claridad conforme se acumulan los datos de las últimas semanas. La estrategia se puede describir de manera simple, aunque su ejecución sea extraordinariamente compleja. No destruir directamente las capacidades militares iraníes, sino atacar sistemáticamente las dependencias de infraestructura que hacen posible que esas capacidades funcionen. La red eléctrica, las comunicaciones, los sistemas de suministro, las rutas logísticas. El objetivo no es crear una destrucción masiva. El objetivo es crear una degradación progresiva y acumulativa de la capacidad del sistema para funcionar de manera integrada. Para que cada parte del sistema, aunque siga existiendo físicamente, sea menos capaz de coordinarse con las demás partes, menos capaz de recibir y procesar información, menos capaz de transmitir órdenes y de ejecutarlas de manera sincronizada, menos capaz, en definitiva, de funcionar como un sistema coherente en lugar de como un conjunto de piezas desconectadas. Es lo que los teóricos militares llaman desgaste sistémico. Y es potencialmente más efectivo que la destrucción directa, porque sus efectos son acumulativos y difíciles de revertir de manera rápida. Reconstruir una torre de transmisión eléctrica lleva semanas. Reconstruir la confianza dentro de una estructura de mando que ha sido infectada por la sospecha de infiltración lleva mucho más tiempo. O puede no ser posible en absoluto en el plazo en que esa estructura necesita funcionar. La capacidad de Irán para reparar los daños a su red eléctrica es real. El país tiene ingenieros, tiene técnicos, tiene los materiales necesarios para reparaciones de emergencia. Pero la velocidad a la que puede reparar los daños depende de la velocidad a la que esos daños se producen. Y si la cadencia de las operaciones que producen esos daños es superior a la capacidad de reparación, la degradación es progresiva e irreversible en el tiempo relevante del conflicto. Es la lógica del desgaste aplicada no a fuerzas militares, sino a infraestructura. Y es una lógica que no requiere una victoria decisiva en ningún punto concreto. Solo requiere que la acumulación de daños supere sistemáticamente la capacidad de recuperación. ¿Qué significa todo esto para la situación en Irán en el corto plazo? El régimen iraní enfrenta una ecuación que se hace más difícil con cada semana que pasa. Sus instalaciones militares más profundas siguen existiendo físicamente, pero su capacidad operativa está siendo degradada de manera progresiva por la interrupción de los sistemas de soporte que las hacen funcionar. Su estructura de mando sigue existiendo, pero su cohesión interna está siendo erosionada por la desconfianza que las operaciones de precisión generan inevitablemente. Su red de influencia regional sigue existiendo, pero su capacidad de coordinar esa red desde el centro está siendo reducida por los daños a los sistemas de comunicación e información. Y su legitimidad política ante la población iraní está siendo cuestionada de la manera más visible y más difícil de negar posible. Por 14 millones de personas que vivieron horas sin luz, sin agua, sin comunicaciones, que lo saben porque lo vivieron, y que sacan sus propias conclusiones independientemente de lo que diga la narrativa oficial. La respuesta del régimen a esa presión múltiple ha sido una combinación de negación, de intensificación de la retórica y de intentos de desviar la atención hacia narrativas que presenten la situación de manera más favorable.
Las declaraciones sobre supuestas invasiones terrestres inminentes que nunca se materializan. Los ultimátums que no van seguidos de las acciones que prometen. Son los movimientos de un actor que está intentando ganar tiempo mientras busca opciones que en este momento no aparecen claramente en el horizonte. Lo que estamos viendo en Irán no es el colapso inmediato de un sistema. Es algo más gradual y en ciertos aspectos más profundo. Es la erosión sistemática de la capacidad de un Estado para funcionar de manera coherente bajo una presión que afecta simultáneamente a múltiples dimensiones de su funcionamiento. La dimensión militar. La dimensión de infraestructura. La dimensión de comunicaciones e información. La dimensión de cohesión interna. Y la dimensión de legitimidad política. Ninguna de esas dimensiones ha colapsado completamente, pero todas están siendo presionadas simultáneamente. Y la pregunta que los analistas están intentando responder es cuánto tiempo puede sostenerse un sistema sometido a esa clase de presión múltiple antes de que la acumulación de daños supere la capacidad de resistencia. No hay respuesta fácil a esa pregunta, porque la resiliencia de los sistemas bajo presión es difícil de calcular desde fuera. Y porque hay factores que están fuera del control de cualquier actor en este conflicto que pueden cambiar la dinámica de maneras que ningún análisis puede predecir con certeza. Lo que sí podemos decir es que la oscuridad que cubrió Teherán no fue solo un apagón. Fue una demostración de capacidad. Una señal de que la infraestructura que hace posible que un Estado moderno funcione es vulnerable de maneras que los planificadores de defensa iraníes quizás no habían anticipado completamente. Y una advertencia de que la siguiente fase de este conflicto puede continuar operando sobre esa misma lógica. No destruir desde arriba lo que está profundo, sino cortar desde arriba lo que lo profundo necesita para funcionar. Seguiremos informando sobre cómo evoluciona esta situación, con los datos disponibles, con el análisis más riguroso posible, y con el respeto que la complejidad de lo que está ocurriendo merece. Si quieres seguir recibiendo este tipo de análisis en profundidad sobre los conflictos que están redefiniendo el mundo, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación va a necesitar toda la perspectiva que podamos ofrecer.